Muchas gracias por acompañarnos en esta cuarta entrega de Quilca Podcast. Hoy tenemos una invitada de lujo, pero queremos recordarles también que nos puedan seguir en las redes. Estamos en Facebook, en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Instagram. Por favor, suscríbanse, denle un like para continuar con estas entregas que resultan siempre interesantes porque conocemos el otro lado de los escritores, de los investigadores, no solamente su trabajo académico, sino también su desempeño laboral en algunos trabajos con algunas dificultades. Hoy tenemos a una invitada de lujo. Tenemos con nosotros a Sofía Pachas Macedo. Ella es historiadora de la Universidad de San Marcos, enseña también en esta casa de estudio y bueno, es candidata a un doctorado. Sofía, buenas noches. Buenas noches, Santiago. Encantada de estar aquí y te agradezco la invitación y el interés en mi trabajo. Cuéntame, ¿hace cuánto tiempo no nos vemos? Nosotros hemos trabajado juntos en el seminario Sí. y hemos tenido una bonita oportunidad para poder conocer también tu trabajo. Sí, bueno, yo dejé el seminario en el 2011 para dedicarme a la docencia en la Escuela de Arte de San Marcos y es allí iba a cumplir 10 años de investigadora en el seminario. Entonces probablemente tenemos unos 10 años o 12 años que no nos vemos. Sí. Pero habría que decirle también al público que sí nos hemos contactado de alguna otra manera a través de las redes. Alejados no hemos estado. Bueno, sí, y más en estos tiempos que todo ya es virtual, ¿no? He tenido la oportunidad de estar en contacto contigo, ¿no? A partir de los eventos que se han hecho. Entonces, sí, ¿no? Esta es una manera diferente de estar conectados, pero sí. Nos permite también, eso es el lado positivo de ver estas conferencias, ¿no? Porque algunas veces uno quería ir a algún evento y no podía por el horario, por la distancia, y yo estoy aprovechando desde ese punto escuchar conferencias en los días posteriores a que se da el evento, ¿no? Bueno. Yo te contaré que soy tu hincha. Yo he visto muchas de tus entrevistas, tus presentaciones de libro, pero ¿cuál es la experiencia que has tenido en San Marcos? Porque tú ya enseñas varios años y además eres profesora permanente también ahí. Bueno, mi experiencia en San Marcos para mí es estupenda, es fabulosa porque me ha permitido ver la otra cara de la moneda, ¿no? Mi relación con San Marcos empieza en el 95 cuando ingreso y desde allí estoy permanentemente conectada, no solo como estudiante, sino como, por ejemplo, estudiante bolsista en el Museo de Arte de San Marcos, luego pasé al seminario, que es una dependencia de San Marcos, y luego ingresé a la docencia. Entonces, para mí es un privilegio hacer lo que me gusta y con quienes me gusta, ¿no? Porque yo soy profesora de dedicación exclusiva a San Marcos, de lo cual estoy bastante orgullosa y me siento súper contenta de retribuir a la universidad lo que la universidad me dio, ¿no? Y a partir de jóvenes entusiastas, con ganas de salir adelante, ¿no? Y con mucho anhelo, ¿no? De conocer expresiones artísticas. O sea, para mí estar en la Facultad de Letras es también muy reconfortante, ¿no? He tenido oportunidad de enseñar en otra facultad de la universidad, pero no es el mismo espíritu que yo encuentro en letras, ¿no? Entonces, ¿Y en otra universidad? sí he tenido oportunidad, pero la verdad es que no me ha llenado como docente, ¿no? Y yo creo que para que las cosas salgan bien, uno tiene que estar en el lugar donde se siente cómodo, ¿no? Y en mi caso, San Marcos es el lugar, ¿no? Por eso es que yo he decidido no trabajar en otro sitio, solamente me dedico a San Marcos. Ya saben, no va a trabajar, no le envíen a propuestas de trabajo. Bueno, Santiago, tampoco es así. Eventuales quizás. Pero, a ver, vemos que tienes una carrera laboral bastante satisfactoria después de trabajar en el seminario, que era un privilegio porque prácticamente nos pagaban por investigar, Sí. por publicar, y quien no ha podido aprovechar estas circunstancias realmente pues está fuera de foco, ¿no? Y ahora en San Marcos a dedicación exclusiva. Cuéntanos, ¿qué experiencias en San Marcos has tenido que ha hecho que ese espíritu con el cual ingresaste constantemente se renueve y diga, no voy a otro lado, nadie me mueve San Marcos?
Pero además también la forma como ingresaste, porque no es que un profesor te hizo el favor, sino que tú hiciste un concurso, pasaste una prueba selectiva y obviamente muy rigurosa, como es el caso de San Marcos. Sí, claro. O sea, la experiencia como docente, primero estuve 2 años de contratada y luego ingresé ya al concurso público para estar permanente y logré tener esa vacante. Bueno, en realidad antes de llegar a San Marcos tuve experiencias como docente en otros lugares y eso me permitió tener pues la facilidad de desplazarme, de expresarme con mis estudiantes. Además, yo también me preparé como docente, o sea, yo soy historiadora del arte formada de pregrado, pero también tengo un título de docente. Entonces, no soy improvisada tampoco desde ese punto de vista. También lo estudié también en San Marcos. O sea, mi relación con San Marcos, o sea, en realidad, es más que una frase decir que es mi segunda casa. En realidad sí, es mi casa. Por eso yo me siento tan bien estando en San Marcos y con la gente de los estudiantes que te comento, ¿no? Es una experiencia, para mí, fue una experiencia desde el principio reconfortante, porque encontré un grupo humano justo el año en el que ingresé, en el 2011. Llevé un curso de introducción al arte que me permitió estar en contacto con jóvenes de todas las escuelas de la Facultad de Letras. O sea que vas a cumplir 10 años ahora. Claro. Wow. Sí. Entonces, y tuve la oportunidad pues, de conocer a jóvenes no solamente de arte, sino de otras escuelas, ¿no? Y me encanta. Mira, ¿sabes qué? Que justo hace poco una alumna de literatura de esa promoción que yo fui profesora en el 2011 me contactó. Y fue tan lindo porque me hizo recordar una experiencia tan linda con estos alumnos, esas aulas grandes de más de 100 estudiantes. Con esas aulas estuve yo el primer año de profesora en San Marcos. Eso ya no es una aula, es un auditorio, ¿no? Sí, es un auditorio. Pero lindo, o sea, mi relación con San Marcos es así de estrecha y emocionante para mí. Cuéntame, ¿has estado trabajando de manera presencial hasta el inicio de la pandemia? Y ahora en este proceso de cambio de metodología, de estas clases virtuales, ¿cómo te va? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Seguramente al comienzo debe haber sido bastante difícil, como a muchos docentes. Tú todavía eres bastante joven, pero hay otros docentes de San Marcos que ya pues tienen sus años y les ha resultado bien complicado manejar redes, etcétera, etcétera, ¿no? Tu experiencia, No, ¿cuál ha sí, sido? no, es agotador porque mira, para los profesores de arte, la cuestión de tener los PowerPoint ya era habitual, ¿no es cierto? O sea, Claro, era porque un es más material, visual, ¿no? claro, porque es un material que nosotros de todas maneras ya teníamos listo, pero es difícil a acomodarse a un nuevo sistema donde no tienes contacto físico con los estudiantes. Nosotros somos pues de una facultad que son las ciencias humanas. Entonces, Que es la mejor, ¿no? No sé si es la mejor, pero es básicamente pues la calidez del ser humano la que nosotros estamos en contacto y romper esa manera de trabajo es difícil para todos, Sí, ¿no? sí. Y entonces uno sale de la clase virtual con 2 horas o 2 horas y media estando ahí y es agotador. ¿Cuánto de tus alumnos prende la cámara y cuántos alumnos tienes por salón? Bueno, eso es muy relativo, varía, pero lo que Promedio. pasa, ya, más o menos 25 alumnos pueden ser. Ya. ¿Cuántos de esos 25 prenden su cámara? A ver, para los que nos están escuchando. No, mira, Santiago, lo que pasa es que yo no presiono ni obligo a nadie. Claro, ¿no? pero Entonces, ¿cuántos prenden libremente su cámara? Libremente, 2 o 3. O sea, pero lo que sí, o sea, lo que uno tiene que aprender de alguna manera acomodarse a este sistema es dar las reglas desde el principio, ¿no? O sea, decirles, bueno, ya, no quieren prender la cámara, no la prendan, pero eso sí, si uno es llamado, tiene que prender el micrófono en el momento, ¿no? Claro, interactuar, claro, ¿no? Que es la mejor prueba de que están atentos, sí, y están ahí y no se han ido a comprar pero el pan. ahí entras en el otro problema, que hay gente que no tiene ni micrófono. Y entonces,
¿cómo puedes tú decirle a estos estudiantes cómo o cuestionarles eso? No puedes, no puedes. Tienes Sí, que sí, sí, acomodarle a sí. es la realidad. Tú Es bien sabes, complejo, es San bien Marcos complejo. es la realidad del Perú y así es. Así como hay jóvenes que tienen la última computadora, hay jóvenes que con el teléfono celular, ¿no? Y tienen que estar cargando sus megas. Y entonces uno tiene que acomodarse. Hay que ser realistas, ¿no? Bueno, entonces no te voy a Sí. enseñar mi celular para que no te burles, esta noche. Pero es cierto, lo que nos has descrito nos parece muy, muy, muy real y concreto, tangible. Yo también lo percibo en la universidad donde enseño. Pero si el escenario universitario es así de complejo, trasladémonos a las clases en los colegios públicos. Traslademos el escenario a los colegios en provincias. Ya. Traslademos a la educación básica alternativa, estos alumnos que trabajan y estudian de noche. Entonces, estamos en una situación bien compleja, no solo en términos políticos y económicos que ya de pronto nos aterran a nosotros, pero también en un proceso de educación que realmente pareciera, ¿no?, que las fuerzas desfallecen en los profesores por todo el esfuerzo durante un semestre, durante ya 3 semestres, un año y medio, vamos a completar ahora en julio, agosto, 3 semestres. ¿Y hasta cuándo nos puede durar el esfuerzo, la energía? Tenemos que seguir adelante, Santiago, es lo único que nos queda. Como tú dijiste al principio, ¿no? Creo que la palabra que define nuestro trabajo es el privilegio de poder seguir trabajando en lo que nos gusta, en lo que nos llena, a pesar de estas limitaciones, ¿no? Y eso es, ¿no? Yo, cuando encuentro a mis estudiantes que me dicen de manera, ¿no?, personal, me dicen, estoy teniendo este problema, tengo que ir al hospital con mi mamá, o sea, uno tiene que entrar en el mundo, o sea, no el mundo ideal es que todos cumplan como todos deberían cumplir, pero si no se puede, tienes que acomodarte y ser flexible a esa Sí, claro, realidad, ¿no? adaptarte y A la realidad económica, a la realidad de la salud de las personas y todo esto. Y quizás, ¿no?, esa sería una de las lecciones que nos está dando este contexto, ¿no? El volvernos más más humanos. humanos, ¿no? Más Eso, solidarios en sí. realidad. Ser empático frente a Ujú. los problemas de otra persona. Sí, a mí también me ha ocurrido. Estoy en clase y una alumna me manda un mensaje al WhatsApp privado, me dice, profesor, estoy aquí, porque tengo alumnos de Rioja, Nueva Cajamarca, me dice, profesor, el río se acaba de salir y me manda un video y una andanada, ¿no? Un caudal enorme y el carro ahí detenido. ¿Cómo? O sea, es bastante complicado. Pero bueno, conversemos de otro tema que me parece fundamental. ¿Cómo hace una historiadora, ¿no?, que tiene pues algunos problemas respiratorios, de alergia, como es el caso tuyo, para poder estar investigando constantemente y estar revisando documentos pues de la época colonial, algunos de la República, que están llenos de hongos, de ácaros? ¿Cómo haces para cuidarte y mantener pues ese vigor de investigación que hemos visto que desde el año 2002 no has parado, aunque has tenido algunas pausas, pero hasta el día de hoy todavía sigues investigando? Bueno, solamente tengo que aclimatarme. Mira, a mí no, ahora ya me acostumbré de alguna manera con la mascarilla, pero cuando yo voy a Biblioteca Nacional, no usaba mascarilla, solo usaba guantes, porque precisamente la mascarilla me causaba alergia, ¿no? Pero era solamente aclimatarme. Cuando me obligaban de alguna manera en alguno de los lugares que tenía que investigar a ponerme la mascarilla, me la ponía. Pero a mí me dificulta por los anteojos, se me nublan, entonces es todos unos minutos perdidos entre que tengo que acomodarme los anteojos para que no se nublen la mano. No, bueno, pero mientras que uno hace lo que le gusta y entrar a un archivo es emocionante. Es emocionante, ¿no? Te demanda mucha paciencia, pero cuando encuentras, aunque sea un dato en una tarde, en un día, es una cosa, dijiste, wow, valió la pena todas estas horas que he estado aquí. Bueno, ¿no?, los que hacemos investigación saben de lo que estoy hablando, ¿no? Y bueno, es eso, ¿no? Es mantenerme
y bueno, yo siempre trabajo en una sola época, ¿no? Yo no trabajo colonia, sino trabajo república, y básicamente los archivos que yo trabajo son hemerográficos, periódicos, ¿no? Suerte la tuya, Sí, suerte bueno, la es lo tuya. que me gusta, ¿no? Es lo que me Yo he gusta. tenido la experiencia de poder ir a varios archivos y pues en una de ellas, no sé exactamente en cuál, un hongo se comenzó a comer mi uña. Y tuve Wow. que ir, bueno, como a 3 dermatólogos que no sabían exactamente qué tipo de hongo era. Y entonces me recomendaron irme a la Facultad de Medicina Tropical, ahí en San Ah, Marcos, sí, 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 que sí. miran enfermedades dérmicas de todo tipo. Además tienen un centro de Sí, sí, experimentación ahí en la sí. selva y todo. Y me atendió un doctor y me dijo, al ojo, dijo, no, pero hay que hacerle una prueba para llegar con la certeza. Y después yo pensé pues que me iba a recetar una de las cremas que son bastante comerciales. Y finalmente me terminó dando una fórmula química que tenía que ir a la farmacia, una farmacia en el centro de Lima, para Que no te hacerle cherry, prepararon, claro. que me preparen el ungüento y a partir de eso, y una de las cosas que me dijo, ¿y usted en qué trabaja? Ah, le digo, yo soy historiador. Ah, ya, ya. ¿Por qué? Le digo, ah, sí, se nota. ¿Por qué? Le digo. Porque pues, ese hongo ya está fuera de mercado, ya eso es un hongo colonial. Y en verdad se estaba comiendo, se comió mi Qué uña, horrible. volvió a regenerarse, ¿no? Pero nunca has tenido algún percance de esta No, naturaleza. no. Menos mal que no. Muestra tus Y uñas. muchas gracias por hacerme, por hacerme ese comentario. Ahora voy a usar religiosamente los guantes de todas maneras. Yo tenía esa manía. Normalmente no me acostumbraba a los guantes. La mascarilla quizás, pero los guantes no porque sudaba demasiado. Y entonces Sí. para mí, además, resultaba complicado a veces cuando tenías que ir a los servicios para lavarte la cara, tenías que sacarte, a veces los guantes se rompían, Ya, toda bueno, una uno se tragedia, acostumbra. una tragedia. Uno se acostumbra. Así es. Bueno, ¿has tenido la oportunidad de viajar al extranjero o por temas de trabajo, por un tema académico o alguna Bueno, por tema conferencia? académico, claro, sí. ¿A dónde? Bueno, a México tuve el gran placer de que una ponencia sea recibida en Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, que son pues un centro de investigación envidiable Y pues de especializado, historia ¿no? del arte de la UNAM, y ellos hacen un congreso anual donde plantean diferentes temas. Entonces esa fue mi primera oportunidad de viajar para presentar un trabajo, ¿no? Y luego ya he ido a Argentina, ¿no? En Argentina hay todo un trabajo bien interesante sobre el tema de género, que es el que yo trabajo, entonces he ido en 2 oportunidades, ¿no? Y bueno, siempre encontrar esa manera de escaparte y hacer un evento académico, pero a su vez conocer una ciudad nueva, Claro, es y toda una relacionar de todo. Y experiencia. dime, ¿a esos lugares tú fuiste con el pasaje pagado o tuviste que pagarte los pasajes o te cubrieron el viático? A ver, cuéntanos eso, porque normalmente a los historiadores pues nos invitan y a veces quieren que ponga hasta la música para bailar, ¿no? Y eso no es posible. Bueno, la universidad te da un permiso, o sea, tú tienes que gestionar el permiso y esos días que tú vas a ausentarte no te los descuentan porque estás avalando que estás yendo a un evento, ¿no? Sí yo sé que hay algún sistema para que te paguen parte de los costos del viaje. En realidad yo nunca lo he gestionado, ¿no? No podría decir que no me lo dieron porque yo nunca lo gestioné, O sea, que ¿no? fuiste con la tuya. Sí, claro. Ajá. Sí, sí, Como para sí. no deber favores. Bueno, no es bueno deber favores, creo yo. Y no, yo he tenido la oportunidad, menos mal, de contar pues con los medios para poder solventar mis gastos, ¿no? Y tener pues la facilidad con la universidad te da este permiso y sin problema, ¿no? Cuéntanos, en algunos círculos hemos escuchado a veces decir pues que el tema de las curadurías, ¿no? De estas exposiciones de arte, a veces son medias cerradas y que es casi de élite. ¿Tú coincides con esa descripción? ¿Has tenido alguna dificultad para poder hacer alguna muestra, alguna Mira, exposición? lo que pasa es que dentro del mundo del arte, ¿no? Hay diferentes actividades, ¿no? La de ser curador es todo un oficio aparte, o sea, no necesariamente los que han estudiado artes se tienen que dedicar a hacer curaduría. Cuando yo hice curaduría fue en el seminario de historia, donde teníamos una sala de exposición pequeña, ¿no es cierto? Y teníamos medios muy limitados, pero aún así sacábamos a flote las exposiciones, ¿no? Entonces, desde allí
he tenido esa práctica, ¿no? De elegir las obras y todo esto, pero cuando ya hablamos de instituciones más grandes y hacer curaduría en una institución más grande, incluso particular, no solamente del Estado, ya entras en una dinámica diferente, donde ya manejas presupuestos, donde hay una cuestión mucho más, por ejemplo, de los seguros que se tienen que pagar para el traslado de las obras. Ya es una cuestión mucho más compleja que yo nunca he tenido oportunidad de tener esta actividad. Entonces yo Pero no tampoco podría te ha decirlo. interesado. No, o sea, de que me interesan en el sentido de, por ejemplo, yo hice un trabajo acerca de un polifacético artista, ¿no? Luis Ugarte, que es uno de mis grandes amores, ¿no? Para mí los que yo investigo son mis amores, ¿no? Y Luis Ugarte para mí es uno de ellos, ¿no? Bueno, entonces tú eres enamoradiza porque tienes ahí una andanada de artistas. No es así, no es tanto así, Santiago. Entonces, Luis Ugarte era polifacético, entonces él tenía una obra pictórica, fotográfica, y hizo caricaturas, entonces en realidad cuando yo vi todo su potencial, yo dije, hay que hacer una exposición con él, ¿no? Y tenía toda la oportunidad porque tenía el vínculo con la familia y todo, ¿no? Y yo fui a preguntar, ¿no? a una institución, y entonces, pero cuando yo le comenté a una de las personas que trabajaba ahí, que es de toda mi confianza, le dije, mira, a mí me gustaría, me dijo, sí, me dice, pero ahí la cuestión es que, la cuestión de los seguros, ¿quién lo va a pagar? Porque no estamos hablando de un artista súper conocido, pues. Entonces ahí te das cuenta, ¿no? Cómo se diferencian, ¿no? Los presupuestos cuando estamos hablando no solamente de un rescate de alguien importante para la historia, en este caso para la historia del arte, sino también ven los criterios, ya, pero ¿quién es? ¿No? ¿Quién es este señor? ¿No? Y ahí, pues, entonces, como básicamente... Bueno, entonces sí es cierto, medianamente estos rumores y estos círculos y estas preferencias por algunos artistas, ¿no? Es que lo que pasa es que cada institución tiene una línea, pues, ¿no? Entonces, si tú... Pero la línea es la de informar, la línea es democrática. Es que eso depende, pues, de la gente que dirige las instituciones. O sea, ese es el ideal de nosotros, como investigadores, ¿no? Que proponemos y decimos, sí, después de darte cuenta, de dedicarle una investigación a alguien y darte cuenta que sí, en realidad es valioso y tú quieres proyectarlo, bueno, no siempre encuentras la recepción, pues, ¿no? Y ya hay otras maneras, pues, ¿no? De hacer difundir esa investigación, ¿no? No te preocupes, yo he encontrado la misma experiencia con los proyectos de investigación que he presentado con historias locales. Hay mucha apertura, pero también hay gente, funcionarios, alcaldes que pues ni son cultos ni les interesan. Entonces, como por ahí a veces uno identifica rápido ese escenario y no pierde tiempo en hacer más propuestas, ¿no? Y más bien busca otras alternativas. Sí, pero lo importante es seguir en la lucha de querer visualizar lo que tu trabajo es, ¿no es cierto? A mí me pasó algo con la investigación de Soy la Aurora Cáceres, ¿no? Que la hice hace varios años. Y cuando la hice me entusiasmé también otra vez tanto que yo dije, ¿por qué no hacerle una exposición, ¿no? en la Casa de la Literatura Peruana, ¿no? Se lo merecería, ¿no? Y hice un proyecto, ¿no? Y fui a tocar la puerta, dejé mi proyecto, como nadie me respondía, fui después de un mes, ¿no? Y bueno, me dieron una respuesta así que me pareció increíble, que lo sigo recordando después de 10 años, ¿no? Me dijeron, bueno, sí, hemos visto su proyecto, pero la verdad es que no podemos hacerlo ahorita porque yo creo que, ¿por qué? Cuestión de financiación, ¿no? Entonces, financiamiento. Y me dijo, no, lo que pasa es que como es una escritora que murió en el extranjero y que los libros los publicaba en el extranjero, creo que no tendría mucho que ver para nosotros hacer aquí una exposición sobre ella. Bueno, no es la primera vez que cuento esta anécdota, pero me gusta porque eso me dice bastante, pues, sobre lo que estábamos conversando, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que se manejan dentro de las instituciones para decir, bueno, esto es importante y esto no? Y finalmente, ¿quiénes son los que lo deciden? Yo no lo sé. Me imagino que no quieres revelar el nombre de la funcionaria que te dio la respuesta. No, además que quien me dio la respuesta era un señor que estaba ahí en la entrada de la casa, o sea, ni siquiera sé quién era, qué cargo tenía, ¿no? Pero, bueno... Era el vigilante de la Casa de la Literatura. No lo sé, pero esa fue la respuesta que me dieron, ¿no?
Y bueno, finalmente después de 10 años, el nombre de Soy la Aurora ahora sí figura más, ¿no? Entonces probablemente que si fuera ahora, a lo mejor sí quisieran hacer la exposición, no lo Sí. sé. Ya llegaremos para esta No lo autora, sé. ¿no? Que me parece fascinante. Preguntas así cortas. En tu biblioteca, que tienes ya buen tiempo seguramente formándola, ¿tienes más libros o fotocopias? La verdad, ¿ah? No, tengo más libros. Sí, tengo más libros. O ¿Cuánto sea, calculas el volumen de libros? wow, Santiago, no lo sé. No, pues así, a ojo de buen cubero, ¿ah? No, no muchos tampoco. Yo que debo estar en los 250, quizás. Todos casi especializados en temas de Sí, arte por la afinidad que tienes. claro, sí, sí. O sea, si tendría que orientar mi biblioteca a algún tema, o sea, es tema mujer, arte, esos son los temas que son los libros que suelo comprar, ¿no? Sobre esto, ¿no? Y obviamente también sobre historia peruana, ¿no? Si yo te menciono el nombre de Nanda Leonardini, de Ricardo Stavridis, ¿qué se te viene a la memoria? Bueno, empecemos por Nanda. Nanda es mi guía, ¿no? Ella es mi maestra en todo sentido de la palabra, tanto en las aulas como fuera, ¿no? Para mí el nombre de Nanda, con ella aprendí el significado de ser discípula, ¿no? Y ella me lo dijo, ¿no? Una vez estando, o sea, ella fue mi profesora, pero donde yo hice amistad con ella fue en el seminario, ¿no? Entonces, una vez estábamos hablando y me dice, sí, pues ella es su alumna, ¿no? Y entonces yo digo, sí, y estamos hablando, sí, y esta persona es discípula. Entonces yo le digo, ¿y cuál es exactamente la diferencia entre una y otra? Y me dice, es fácil, Sofía, la persona, la alumna es la que te encuentras en el aula, pero la discípula es la que está allí y hablas otras cosas que van más allá de lo que es la clase. Entonces yo soy discípula de Nanda, ¿no? Claro, como Entonces, estos seguidores de claro, Jesús, ¿no? Que siempre buscan algo más de estas parábolas, esta enseñanza que seguramente, y uno en la inquietud de poder buscar nuevos temas, nuevas fuentes, pues era un privilegio seguir a nuestros profesores, ¿no? claro, claro. Y en ese sentido, pues el aprendizaje es, cuando estudié educación, ¿no? El asunto me quedó claro, ¿no? Finalmente, ¿qué hace la diferencia entre un profesor y un buen profesor? Y un maestro, en todo caso. Para mí es, ¿no? Lo que pude extraer de todas estas clases es que finalmente el maestro es el que quiere enseñarte algo que te quede para la vida, ¿no? No para aprobar un curso. Así Y es. eso es, pues, y eso es para mí Nanda, ¿no? ¿Y Ricardo? Ricardo Stavridis fue mi profesor en los cursos de periodo virreinal, que es su especialidad, ¿no? En el caso de él, yo no he tenido mucho contacto fuera de las aulas. Luego lo encontré como colega, sigue siendo profesor en la escuela, ¿no? Y cuando yo ingresé, precisamente era el director de la escuela, ¿no? Entonces, sí lo conozco, pero no he tenido en realidad, con las profesoras que he tenido más cercanía, definitivamente es Nanda, ¿no? Claro. Bueno, yo te cuento que he tenido la oportunidad de conocer a los dos. Bueno, a Nanda la he tenido como jefa también en el seminario. Rescato mucho el ímpetu, la energía y sobre todo lo disciplinado que te quería hacer, ¿no? O sea, hay fechas que hay que cumplir y esas fechas pues son inamovibles, ¿no? Entonces eso como que de alguna otra manera marca también tu exigencia profesional. Es decir, oye, es el 29 y no el 30 ni el 27 ni el 28. Entonces había que más o menos cumplir. Y a Ricardo Stavridis lo llegué a conocer en la Casona de San Marcos, cuando era director del Museo de Arte de la Sí. Casona. Y un tipo fuera de serie, ¿no? Mucha gente decía pues que es un tipo, un dandy, ¿no? Porque pues se vestía muy bien, Se viste. viste muy bien, ¿no? Refinado en su trato. Bueno, a mí siempre me trató de manera muy Sí, amable. claro. Incluso me acuerdo que me hizo un recorrido la primera vez que fui, porque la señorita Judy Ramírez, que nos debe estar escuchando también, me presentó y me dijo, bueno, él es el nuevo jefe de la oficina de turismo de la Casona de San Marcos. Entonces yo hasta ese momento no sabía si era jefe o solamente integrante, ¿no? Pero ya me pasó a la categoría de jefe y me dijo que necesita conocer todos los ambientes, así que te lo dejo aquí, por favor. Y él me hizo una explicación
que por primera vez en la vida yo había tenido la suerte de que algún especialista me haga una explicación de una galería de arte, Mm, ¿no? Porque yo siempre he ido y he visto pinturas y etcétera, pero no he tenido esta suerte de que alguien te explique. Además, te contextualizaba la imagen, el autor, y entonces, pues, claro. yo que era historiador, estaba ahí casi como una grabadora, ¿no? Y me pareció fabuloso. Sí, bueno, dos personajes que creo han marcado también Claro, una escuela en San yo Marcos, ¿no? trabajé en el Museo de Arte San Marcos, pero ingresé cuando la profesora Mijaela Radulescu ingresó como la directora del Museo de Arte de San Marcos, que Ujú. precisamente hace poco ha partido Mijaela, ¿no? Y bueno, ¿no? Y justo a partir de este viaje de Mijaela es que a todos los que hemos trabajado con ella también nos activó la memoria, ¿no? De este tiempo que trabajamos al lado de ella, una mujer muy activa, ¿no? Si es el arte contemporáneo, ella era pues su tema, ¿no? Y lo manejaba muy bien, ¿no? Y con el entusiasmo y la sonrisa, ¿no? Que varios de sus alumnos hemos recordado, ¿no? En la ceremonia que se le hizo virtual, ¿no? Claro, pero ahí es justamente lo que yo no comparto un poco con estas actividades institucionales, ¿no? Que me parecen bastante eh, ridículas, si es que queremos usar un término. Todas las ceremonias son póstumas. Ah, O bueno. sea, en el Perú nos estamos acostumbrando a esperar ver morir a alguien para que Mm. finalmente recién te hagan un reconocimiento. Como dicen los jóvenes, no hay muerto malo, ¿no? Todo el mundo habla bien, medianamente, trata de sacar sus bondades. Pero ¿por qué eso Pero ocurre? mira, esta ceremonia que se hizo, los estudiantes lo hicieron. Entonces es una dinámica completamente diferente si lo vemos así. Pero peor aún, ni Mm, siquiera San Marcos tuvo como Bueno, institución brindarle una pero yo satisfacción que a la yo familia. tengo entendido que, por ejemplo, es un ente que, precisamente que estábamos hablando de los curadores, es un ente sobre los curadores en el Perú, le hizo un homenaje previo. Entonces ahí está pues lo valioso. ¿Previo cuántos años? Cuando No ya lo estaba pues sé, en Santiago, los pero últimos... es, lamentablemente esa es la realidad. No debería ser así, pero esa es la realidad, Triste realidad. ¿no? Y bueno, lo que nos queda pues es precisamente, gracias porque me has dado la pauta de hablar sobre Nanda y que quede aquí un registro de todo lo que le debo a ella, Y ¿no? lo Entonces, agradecida que estás. yo se lo he dicho varias veces, pero es una dinámica diferente que se lo diga así, ¿no? Entonces, gracias por darme esta oportunidad y no esperar otro momento para decirlo, ¿no? Sí, sí, Es sí, que siempre los se lo he dicho. reconocimientos tienen que ser públicos. O sea, si Sí. bien es cierto, hay un cariño muy íntimo, muy fraterno, que de pronto se lo podemos trasladar en la privacidad de su casa o en un café, etcétera, etcétera. Pero estos reconocimientos tienen que ser públicos. A veces Sí. los maestros, los grandes maestros que Ujú. tenemos, que yo he tenido muchísimos, algunos de ellos ya no están lamentablemente, ¿no? El doctor Macera, Carlos Lazo y otros más, eh, siempre han tenido esta vocación de poder trasladar el conocimiento y sobre todo tratar de superarse a sí mismo en cuanto a sus limitaciones o el alcance de alguna investigación que ellos no han podido realizar y siempre se lo brindaban a los demás. Casi, casi como pasarte una posta y decirte, continúa, porque este trabajo, acá están las fuentes, esta puede ser, ¿no?, una idea de investigación. Y entonces cuando uno está pues siempre atento, encuentra esas pistas que finalmente ni siquiera lo puedes conseguir en un aula, en una clase en la universidad, sino de pronto conversando de manera casual, tomándote un café o comiéndote un chifita, ¿no? Entonces por eso era que era interesante hacer esta labor de discípulo, de estar constantemente para poder captar todas esas inquietudes, ¿no? Y bueno, desde aquí un saludo a Nanda también, y yo le tengo mucho aprecio, mucho reconocimiento, porque hemos estado bajo el mando de Nanda durante un tiempo también en el seminario, ¿no? Y creo que es un justo reconocimiento. Dime, cuando nosotros revisamos tus publicaciones, y ahora ya entremos en materia que te gusta más, nosotros hacemos un recuento de tus publicaciones, de artículos, de libros, y tenemos más o menos una secuencia desde el año 2002 para adelante, casi imparable hasta el 2018, que creo que es tu última publicación. Pero encontramos que hay como que un bache entre el 2008 y el 2018.
¿Qué fue? ¿Te No, dedicaste a otra actividad no, o tanto no. tiempo te duró? Lo que pasa es que la dinámica en el seminario hacía esa, ¿no? Esa presión de que tenías que trabajar y entregar una investigación al año, ¿no? Cuando asumo la docencia en San Marcos, eso me alejó de esa dinámica de alguna manera, ¿no? Entonces, si bien yo seguía trabajando, investigando, porque nunca me he desconectado de eso, la dinámica de publicar ya no fue la misma, ¿no? Entonces, es allí donde me aboqué más a la docencia, también a estudiar, porque también allí estudié el doctorado, ¿no? Entonces, es allí que entré en otra dinámica, ¿no? Y bueno, siempre he estado conectada con la investigación porque eh, tengo como un espacio temporal que es el que yo trabajo y desde allí yo ya tengo los proyectos que quiero hacer después, ¿no? Entonces, si bien suelo demorarme un poco cuando son trabajos grandes como el que estoy haciendo ahora, ¿no? Que es básicamente mi tesis doctoral, ¿no? Entonces, sí, ahí también vas a decir, sí hay un espacio entre la maestría y el doctorado, efectivamente, pero sí me demanda tiempo porque creo que son investigaciones en realidad que merecen un largo aliento, ¿no? Estoy ya al límite de ese tiempo, porque también existen, ¿no? los tiempos que están ahí haciéndonos recordar que no solamente tienes que estar allí tan contenta investigando y leyendo, ¿no? Y distrayéndote algunas veces, pero bueno, es parte del trabajo, ¿no? Me gusta también decir, Santiago, que yo también privilegio mi vida como mujer, ¿no? Entonces, si yo he tenido oportunidad de viajar, no solamente académicamente lo he hecho, ¿no? Entonces, es parte de la vida, ¿no? Entonces, eso también me gusta decirlo, ¿no? Me gusta decir, finalmente, tengo el tiempo para también dedicármelo a mí, ¿no? Perfecto, Entonces, perfecto. crecer como persona implica no solamente tu lado académico, ¿no? Sino también nutrirte culturalmente, ¿no? Mirando lugares nuevos, emocionándote con otras actividades, con otros lugares, con otras ciudades. Entonces, eso para mí, pues, es invalorable, ¿no? Y No, entonces también me he dedicado también a eso. definitivamente, además haces muy bien, ¿no? Uno no deja esa parte humana, esa parte No, personal de algunos proyectos que no necesariamente son académicos. claro. Pero te preguntaba por este bache porque hay veces en la elección de los temas de investigación demoramos mucho al momento de elegir un tema, en algunos casos, o otros porque de pronto el acceso a algunas fuentes no es la que tú quisieras. De pronto vas a un archivo y temporalmente está cerrado, 1 año, 2 años, entonces uno tiene que esperar. No ha sido ese entonces el caso como lo que nos explicas. No, porque la verdad es que yo tengo como te digo, mi espacio de investigación es siempre fines del siglo XIX y principio del siglo XX. Entonces, es un espacio que yo conozco, es más, yo algunas veces comento, ¿no? Que yo conozco más los nombres de los artistas del siglo XIX que los del siglo XXI, porque es básicamente el contexto en el que a mí me agrada trabajar. Entonces, cuando yo yo ya estoy pensando en un nuevo trabajo, ¿no? A pesar de que no empiezo ni siquiera una línea, pero yo ya sé qué es lo que va a continuar, ¿no? Entonces, básicamente yo aprovecho las fuentes que ya tengo consultadas, ¿no? Es lo lógico y lo coherente, ¿no? Eso es lo que yo le digo a mis alumnos, ¿no? Ingresar en un mundo completamente desconocido no es recomendable porque básicamente ustedes dicen, ay, pero soy joven, acabo de egresar, tengo todo el tiempo, ahora me voy a dedicar a trabajar la mitad del día y la mitad del día mi tesis. Eso te gustaría que fuese así, pero la vida real no es así. La vida real no es así. Así que si tienes lecturas hechas, si te gusta algo, ya lo identificaste, va, sigue con eso. Sigue con eso. Claro, es lo más recomendable. Siempre en San Claro. Marcos los profesores nos Sí, decían, elige un tema y a claro. partir de la cual comienza a reunir información y te vas a dar cuenta que tienes tanta que no te queda otra opción que hacer la tesis de ahí. Sí, es verdad. Bueno, hablemos de tus libros, que realmente hay algunos que han causado bastante comentarios positivos y que creo que además rompes con una tradición historiográfica en donde las mujeres no estaban pues contempladas como objeto de estudio por los aportes que habían hecho a la sociedad peruana.
hay uno de los libros, ¿no?, de Zoila Aurora Cáceres, que además está vinculada a una década muy importante como la del 30, en donde hay una efervescencia del feminismo, pero también el tema del derecho a la participación en democracia. Y en una de tus entrevistas tú mencionabas que esta autora era más estudiada por extranjeros. ¿A qué consideras eso? ¿A qué se debe eso? En realidad sus aportes son muy significativos, ¿no? Al punto que incluso tu libro, cuando lo has presentado, has tenido el auspicio de, creo, 2 o 3 instituciones que han financiado esta publicación y que me parece además genial que una de ellas sea pues, el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Nada menos que un ente rector en temas de participación democrática, de crecimiento ciudadano, y que le dé un sitial, ¿no?, a esta autora, pero no sé si es tanto por la coyuntura o por el aporte. ¿Qué piensas tú? Por las dos cosas, pero también por... Mira, no es casual que en nuestra conversación hemos estado hablando sobre las instituciones, sobre la línea que las instituciones suelen tener. No es casual que sea una mujer la que decidió que ese libro lo iban a apoyar en el Jurado Nacional de Elecciones. Milagros Suito fue la que dio la luz para que este libro se concretizara, porque si bien el Fondo Editorial de San Marcos ya lo tenía como una investigación para ser publicada, necesitaba los fondos, ¿no? Entonces es así que se unieron, ¿no?, las dos instituciones, y luego ya Flora Tristán también entró, y entonces se pudo concretizar este trabajo que en realidad fue importante, porque Zoila Aurora, en realidad la campaña de Zoila Aurora ha pasado desapercibida para la historia. Yo la trabajé a Zoila Aurora desde la historia del arte como una pionera en escribir sobre arte peruano. Entonces, mujer escribiendo sobre arte peruano, dando conferencias sobre arte peruano en 1911. Inaudito, entonces, ¿no?, fue una cosa así que yo dije, ¿quién es esta mujer? Y ahí empecé a unir, ¿no?, los datos y darme cuenta que ella tenía una dinámica que incluso, ¿no?, en alguno de sus trabajos ella dice, si yo no hubiera sido escritora, hubiera sido pintora, ¿no? Entonces ya dije, esta mujer, esta es a alguien que le tengo que dedicar una investigación. Y cuando lo hice, fue hace 10 años, existía muy poca información, ¿ya? Tampoco no había tantas cosas publicadas en Internet, pero ahora, si uno busca, hay artículos publicados en España, en universidades en Estados Unidos. Todo se está digitalizando para acceder un poquito a la información. Se han presentado conferencias sobre ella, pero básicamente desde el ángulo literario, porque ella era literata, pero también tenía su faceta de periodista, ¿no? Entonces, ella ha escrito mucho y ha publicado mucho. Pero ¿ya? Tus fuentes para este trabajo fueron sus correspondencias, sí, sus cartas. La de la Biblioteca Están Nacional. ubicados en la Biblioteca Nacional. Sí. Como son cartas del siglo XX, me imagino que no has tenido problemas para el tema de la paleografía. No. ¿El ordenamiento de las fuentes está también catalogado correctamente o has tenido que hacer una depuración, una selección? Sí, bueno, eso fue un trabajo, pues, un honor trabajar esas cartas, esa correspondencia, porque básicamente la biblioteca lo tenía allí, pero como parte, pues, del archivo del padre, ¿no?, del mariscal Cáceres. Entonces era como un lugar que se sabía que estaban las cartas de la correspondencia de feminismo peruano, pero no se habían todavía inventariado a conciencia. Entonces había una lista y todo. Entonces, en realidad era leer todo para luego elegir y saber más o menos cómo ir en el relato, ¿no?, de la campaña. Por eso es que leerlas y ir armando la historia de cómo ella hizo la campaña ha sido una experiencia, pues, increíble, ¿no? Pero además también la encajonaron en ese aspecto nada más, ¿no? Es la hija de Cáceres, por lo tanto vinculado a una actividad netamente militar y de propaganda. Pero eso es bien interesante, Santiago, porque ella misma también gozaba de que ella fuese relacionada con Cáceres, y eso se nota en cómo ella se presentaba en los artículos como literata, ¿no? La ponían hija del presidente del Perú, ¿no? Entonces, ella... Pero Sofía, era la hija del único militar victorioso en la Guerra del Pacífico. Pero claro, pues... ¿Cómo no tener ese honor
en una presentación. Pero claro, entonces no es solamente cómo la han recordado, sino ella misma fomentaba eso porque era una estrategia, ¿no? Entonces Sin estudiar marketing, ¿no? Las mujeres en la literatura, ¿no? También hacen lo mismo, ¿no? Crean estrategias para visualizar su trabajo. Entonces es lo mismo que hizo Zoila Aurora y lo hizo también dentro de la campaña, ¿no? Dentro de la campaña del feminismo peruano también hizo eso, ¿no? Hacía unos boletines donde hablaba sobre la guerra, traía la memoria de la guerra en la década del 30, porque obviamente pareciera que es lejano, pero no para nada lejano, y imponía ese respeto dentro de su campaña, ¿no? Uh-huh. Ahora, cuando nosotros revisamos tus publicaciones también hay dos publicaciones que van un poco de la mano de Aurora Cáceres y que tienen que ver con el tema de mujeres artistas, ¿no? De finales del siglo XIX, inicios del XX, ¿no? Que de pronto también era un tema que no estaba dentro de estos debates historiográficos. Cuéntanos, tú tienes un trabajo acerca de artistas plásticas de Lima entre 1891 y 1918. Sí. Este trabajo, exactamente, ¿cuál es la contribución que nos da? Bueno, en el caso de la historia del arte, hay investigación sobre mujeres, pero básicamente se centra en el siglo XX, y pues ahora obviamente el siglo XXI. Pero en el siglo XIX no había mayor trabajo, ¿no? Entonces, un artículo de Nanda que publicó en la revista Letras y algunas menciones, por ejemplo, la de Rebeca Oquendo en un libro clásico sobre pintura de Teodoro Núñez Ureta, pero más allá, no. Entonces, allí se complementó pues mi trabajo de decir, bueno, en realidad todo surge con una investigación asociada a la mujer. No es que yo desde el principio haya dicho, ya, yo me quiero dedicar a historia del arte y género. No fue así. Fue transcurriendo con la investigación, ¿no? Mi primer trabajo fue sobre la Academia Concha y la benefactora era una mujer. Y esa Academia Concha hacía concursos de arte y allí es donde empecé a darme cuenta que había una actividad de mujeres en el arte. Por eso surge esta investigación, que básicamente es mi tesis de maestría. Adelina Concha creo que era, ¿no? La Academia Concha es la tesis de licenciatura. Luego la tesis de maestría es la tesis dedicada a las artistas plásticas, a las mujeres en el arte de fines del XIX y principios del XX, ¿no? Y entonces es allí donde ahí sí ingreso a esta investigación donde lo que quiero es visualizar a las mujeres en el arte peruano de fines del XIX y principios del XX, básicamente antes de Bellas Artes. Porque cuando Bellas Artes se abre en 1919, ya se crea una plataforma institucional que es para ambos sexos, ¿no? Hombres y mujeres. Entonces es una dinámica completamente distinta y por eso es allí donde empiezan a circular los nombres de Julia Codecido, de Carmen Sacco, de Elena Iscue, pero parecieran que ellas eran las primeras, y no, habían otras, y esas otras son las que a mí me interesaron, y no necesariamente porque hayan sido muy famosas en su época, porque en realidad podríamos decir que solo una fue la famosa, que es Rebeca Oquendo. En realidad, a mí me gusta la dinámica de descubrir las otras, ¿no? Las otras también, ¿no? Las otras que solamente exhibían obra y luego se iban a su casa y nunca más se sabía de ellas, porque al registrar esos nombres estamos reescribiendo la historia del arte también, ¿no? Entonces es una dinámica que se puede encontrar en todas las investigaciones antes del siglo XX, ni siquiera estoy hablando de Europa, estoy hablando a nivel regional, ¿no? Investigaciones que se han hecho en Argentina, en México, en Chile, rescatando estas mujeres en el siglo XIX, ¿no? Claro, pero lo que me resulta interesantísimo es algo que acabas de mencionar, que justamente en la Escuela de Bellas Artes es donde se da esta apertura, ¿no? Para que incluidas mujeres formen parte, ¿no? De esta legión de alumnos, cosa que estaba negada en otros estamentos y en otras instituciones, y cómo de pronto el arte nuevamente se pone de manifiesto con esta libertad, ¿no? De poder tener un campo de acción para mujeres pues, que eran talentosísimas en su época. Pero hay otra cosa muy interesante también. Tú nos hablas desde 1890, 91. Estamos hablando de un escenario de posguerra.
para nadie de pronto pues podría hilar fino y decir pues que después de la guerra habría un tema de atención, de surgimiento de estas mentes vinculadas al tema de las artes, la pintura, la escultura. Al contrario, aquí era un tema de reconstrucción nacional y las preocupaciones estaban más en el ordenamiento político, en el resurgimiento económico, en estas relaciones internacionales que nos permitiesen de pronto respirar después de una debacle como la que le tuvimos en la Guerra del Pacífico. Pero es bastante atrevido, ¿no? Buscar información de mujeres artistas para esta época. ¿Fue difícil encontrarlas? Lo que pasa es que ahí, esta última década del siglo XIX, hay esta dinámica que se fomentan a partir de los premios Concha, ¿no? De Delinda Concha, los premios de arte, hacen una dinámica que, si bien pues no es la más ambiciosa, la mejor del mundo, ¿no? Pero hizo una dinámica interesante para un medio que no estaba acostumbrado a tener concursos que ya estuvieran establecidos, con premios de dinero, con la atención de los cronistas de la época. Entonces creó una expectativa que no se había vivido antes. Y eso permitió visualizar a tanto hombres como mujeres que estaban ingresando en el mundo del arte, porque básicamente el requisito para formar parte del concurso era que no fuesen famosos. Entonces allí ganó premios, por ejemplo, Lepiani, que es el pintor de la proclamación de la independencia, de estas pinturas emblemáticas de la Guerra del Pacífico. Lepiani ganó un concurso Concha cuando todavía no era muy conocido. David Lozano, que tenemos una escultura allí frente a la Merced, ¿no? de Ramón Castilla. Ellos fueron ganadores de los concursos Concha. Entonces, ese fue el espacio que se insertó en esta república aristocrática, porque básicamente esa es la época, ¿no? Entre 1895 y 1918, que va a haber una dinámica interesante. No digamos que sea, no lo es, pero para lo que había, sí, claro. Va a haber una dinámica de exposiciones nacionales, de extranjeros. Y es allí, pues, ¿no? Para el público, cuéntale cuál era el objetivo de este concurso de la Academia Concha. Bueno, Adelinda Concha es una peruana que se fue a radicar al extranjero, y desde Francia ella había instituido ciertos premios allí en Francia, y es allí donde envía una carta, ¿no? 2 años antes que ella fallezca, envía una carta a la Municipalidad de Lima diciendo que quiere apoyar a la reconstrucción nacional, y entonces quiere fundar 4 premios para premiar el trabajo, la virtud y en este caso también el conocimiento, ¿no? Y el conocimiento del arte. ¿Y este interés a qué se debe? Bueno, es que es una mujer que vivía en Francia desde muy jovencita. Ella parte cuando tenía 16 años. Por lo tanto, ella vio una dinámica de los salones en Francia, de las exposiciones. Entonces, es más, cuando ella envía los requisitos de quienes iban a formar parte del jurado, colocó al director de la Escuela de Bellas Artes en 1891. 1918 se crea la Escuela de Bellas Artes en el Perú. Entonces, ella ni informada que aquí no existía una Escuela de Bellas Artes. O futurista en todo caso, ¿no? Ojalá. Y bueno, entonces esto pues hizo que el ambiente, ¿no? se activara, ¿no? Y se crearon estos concursos. ¿Cuáles eran los premios? Dinero. Era dinero, por eso es que creaba expectativa, ¿no? Y un dinero que servía, se supone, como una especie de mensualidad para que el ganador se siguiera formando, ¿no? Entonces, ese era el fin. Por eso era, de alguna manera, contribuir al arte nacional, porque era premiar a jóvenes valores, no a los consagrados. No era un premio para que el consagrado se llene el bolsillo porque ya soy conocido y me gano el premio, sino es para los jóvenes. Ojalá, ¿no? Ojalá esta línea de trabajo se repitiese ahora en el siglo XXI. Hablemos de uno de tus libros que no son muy conocidos, que no es muy conocido, pero que creo encierra una información valiosísima. Se trata de un trabajo acerca de Puno en la primera mitad del siglo XX y tiene que ver con un tema de indigenismo, luchas sociales y una obra cultural de Carlos Rubina, que cuando yo he leído el trabajo me pareció fabuloso, que además él mismo se
se autoproclame nacido, ¿no? Hijo de Puno, a pesar de que era arequipeño, ¿no? Sí. Cuéntanos de este trabajo. Bueno, esa es una investigación que en realidad sí, Santiago, es muy poco conocida. Fue publicada justo el mismo año en que salió el libro de Soy la Aurora, de la correspondencia de feminismo peruano, fue en el 2019, y ha sido una investigación que fue muy larga. Es más, o sea, entre Soy la Aurora y Rubina, a Rubina le dediqué 5 años de mi vida en los que trabajé no solo en Lima, desde Lima, sino básicamente en Puno, ¿no? Tuve la oportunidad de trabajar en el Archivo Regional de Puno, ¿no? Con periódicos básicamente y reconstruir la historia de Rubina. Si bien tenía el contacto con el hijo, que tenía algunas pinturas, tenía algunas medallas, algunos documentos, la investigación que yo hice es básicamente merográfica. Por lo tanto, es búsqueda que hice y dediqué horas trabajando esa investigación. Por eso es que esta investigación, en realidad lamento que sea tan poco conocida, ¿no? En el libro sea tan poco conocido. Entonces, te agradezco la oportunidad de visualizar esta investigación sobre Rubina. Sí, porque además cuando yo he estado revisando este libro, que además tiene unas fotografías fabulosas de parte de los trabajos que ha hecho, me llamaba mucho la atención cómo un artista, ¿no? Nacido en Arequipa, que ha hecho casi toda su trayectoria en Puno, cuando viene a Lima también, encuentra pues un escenario medio adverso, un escenario que de pronto no tenía las condiciones para poder darse a conocer y quizás admirar la obra de este artista plástico que ha calado muy, muy hondo en la zona de Puno, ¿no? Sí, en realidad el nombre de Rubina aquí en Lima, pues no es conocido, pero en Puno ahora sigue siendo conocido, es un referente del arte puneño. Hay muy poca investigación sobre pintura puneña de la primera mitad del siglo XX. Por eso es que me parece que es una muy buena contribución lo que se ha hecho en este trabajo acerca de Rubina, porque se le contextualiza, ¿no? Rubina forma parte de un colectivo que es básicamente el grupo Laicacota, que eran pintores aficionados que básicamente reconstruyeron, ¿no? La cuestión, no reconstruyeron, sino idearon una identidad nacional a partir del lago, ¿no? El Titicaca pues, identifica a Puno, ¿no? Y, por ejemplo, una de las cosas que a mí me llamaba la atención cuando iba a Puno es que todas las construcciones son de 3, 4, 5 pisos, porque todos quieren tener la vista al lago, pues. Entonces, ¿no? Es una cuestión, ¿no? Bien interesante observar cómo ha ido creciendo, ¿no? La ciudad, y básicamente las pinturas de Rubina nos muestran el tránsito, ¿no? Estamos viendo todavía zonas verdes, cerca al lago, las costumbres de los balseros, ¿no? Entonces, Rubina es el más representativo del grupo Laicacota, ¿no? Hay un colegio que tiene su nombre, la Escuela de Bellas Artes que se fundó en 1955-56 en Puno, llevó durante un tiempo el nombre de Rubina. Así de importante era este artista, que no solo se dedicó a las artes plásticas, sino también fue alcalde, ¿no? Fue alcalde y era músico también, tocaba el violín excelentemente, formó estudiantinas y bueno, toda una vida dedicada a la docencia, ¿no? Entonces es un hombre también interesante de ver de diferentes ángulos. Yo solo lo he abordado desde el arte. Sí, yo tengo aquí el privilegio de tener el libro, que espero que me lo estés regalando, no solamente exhibiendo. Y cuando lo he revisado, hay una nominación que tú le haces, ¿no? El Señor de la Luz, ¿no? Es casi como el título de una película, ¿no? Porque creo que es una característica de los cuadros que él va pintando, que además es una cosa tremenda porque va desde el óleo, ¿no? Va al tema del carboncillo, va coger, por ejemplo, el tema de unos barcos de Totora, del lago Titicaca, hacer un tema de desnudos, un tema de retratos, en fin, es un artista realmente bastante completo, ¿no? Sí, o sea, es bien interesante ver también cómo en Puno, ¿no? Se hablaba sobre él, decían que estaba exponiendo como parte del colectivo Laicacota, que es básicamente su época de apogeo en la década del 30,
pero no se llega a hablar específicamente sobre las características de su obra, ¿no? Sobre cuáles son las cuestiones que lo identifican, ¿no? Y por eso que cuando hizo la exposición aquí en Lima, sí, hay algunos articulistas que sí se detuvieron en hablar sobre las características de su obra. Y lo que yo me di cuenta, también lo certifiqué luego con la obra, porque la obra también se fue reuniendo de a pocos, ¿no? Gracias al hijo, ¿no? El señor Guillermo Rubina, fue que se fueron reuniendo las obras que forman parte de esta publicación, ¿no? Entonces, fuimos comprobando que básicamente la luz es lo que lo define dentro de su producción, ¿no? Incluso no estamos hablando solamente de luz del día, porque si vistes hay unas pinturas que son nocturnos, ¿no? Y entonces, pero básicamente... La luna hace su trabajo. Y el único autorretrato, que es cuando termino el trabajo, ¿no? Es hablar sobre su autorretrato y cómo se ve reflejada la luz en su mirada, ¿no? Porque precisamente uno de los críticos que escribió aquí en Lima acerca de su obra habló sobre la luz que tenía en sus ojos. Y son pocos los artistas que hacen autorretratos, ¿no? Normalmente a veces tienden a ser pintados por otros artistas y en este caso creo que es una contribución también interesante. Pero muere de cáncer. Sí. ¿Bajo qué escenario? ¿Abandonado? No, como normalmente bueno. a veces otros artistas. Mira, lo que pasa es que él, como yo he podido ir narrando en este trabajo, me di cuenta que la exposición que hizo aquí en Lima en el año 35, en Lima, no le fue muy bien. Y creo que allí es donde él crea otra manera. Nunca deja de pintar, es cierto, pero ya no se proyecta como quiso hacerlo en el 35. Entonces, básicamente se dedica a la música, al violín, y se dedica a la docencia. Pero reconocimiento público lo tuvo. Lo tuvo. Felizmente, ¿no? Claro, lo tuvo. O sea, él era un hombre completamente conocido en Puno como maestro, como alcalde, ¿no? En todas sus facetas, muy respetado. Yo tuve la oportunidad de hacer una conferencia allá en Puno y cuando estuve hablando sobre él, alguien del público dijo, sí, pues lo recordaron, ¿no? Su apodo, ¿no? El perro Rubina, ¿no? Entonces, mira, como te digo, o sea, forma parte del Puno actual, la obra de Rubina. Los alumnos de Bellas Artes siguen copiando la obra de Rubina. Tiene una obra que es emblemática y que coloco en el libro, que es como la incógnita de Tempestad en el lago, porque es una obra emblemática que la reproducen, la copian y todo, pero nadie sabe dónde está. Entonces, eso le pone también una cosa bien interesante a esta obra de Rubina, ¿no? Vamos a poner ahí un letrero, se busca. Sofía, encantado de tenerte. Podríamos pasarnos horas y horas conversando de tu producción. La verdad que la conversación se hace muy, muy entretenida. Termino con esto. ¿Tienes pensado hacer una reimpresión, volver a publicar, a presentar este trabajo acerca de Carlos Rubina aquí en Lima? Mira, este libro de Rubina tiene un problema. El problema está en que ha sido publicado sin mi nombre en la portada. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Bueno, la omisión parte pues de quien tuvo la idea del proyecto, ¿no? Este es un proyecto, como les digo, de largo aliento y yo en algún momento me tuve que alejar de este proyecto y luego me entero que el libro ya había salido, incluso el libro ha sido presentado en Puno. Aquí en Lima no ha sido presentado, hasta donde yo sé. Hasta donde yo sé no me han invitado a esa presentación. ¿Y en la de Puno? En la de Puno no me invitaron. ¿Pero cómo es eso? Bueno. O sea, estamos ante un Acuña 2. ¿Cómo es eso, no? Porque finalmente, si has contribuido y has hecho el libro, no aparece tu nombre. Esto realmente casi es un robo académico, ¿no? Un robo literario. Bueno, hubo un exceso de confianza de mi parte, es cierto, eso es lo que podría yo decir. Sin embargo, no creo que todavía esté perdido en el aspecto de rescatar este trabajo, ¿no? Por eso es que
Yo te agradezco mucho esta oportunidad que me das de tener este espacio para presentar este trabajo, mi trabajo, ¿no? Donde yo salgo en la segunda parte del libro, ¿no? Y en la solapa, pero no en los créditos de la inscripción del libro ni en la portada, ¿no? ¿En los créditos de la Biblioteca Nacional no apareces? No aparezco. ¿Pero no aparezco. tú tienes registrado este trabajo en Indecopi, en alguna instancia? Sí, sí está registrado en Indecopi. Bueno, sí. entonces eso que sea pues como que un anuncio y una aclaración al mundo académico que este trabajo pues en realidad forma parte de una contribución también de Sofía Pachas. Esperemos que pues vaya por buen camino y te deseamos siempre lo mejor. Encantado, ojalá podamos tenerte nuevamente aquí en esta humilde ventana que intenta pues siempre promover no solamente buenas publicaciones, sino también a excelentes escritores e investigadores. A todos los que nos siguen, muchísimas gracias por esta nueva entrega, la cuarta entrega. Por favor, síganse suscribiendo a nuestras plataformas para seguir brindando este acercamiento con la cultura, con el arte y con otros géneros literarios que ya también iremos presentando. Nos vemos.